Curiosidades y prácticas del Imperio Inca. El Imperio Inca fue el último estado nativo que se desarrolló en América del Sur antes de que las invasiones europeas del siglo XVI introdujeran cultura, religión y enfermedades extranjeras. Basados en principios comunes a una antigua tradición de estadista andino, los incas innovaron y modificaron sus estrategias y prácticas imperiales para dominar un territorio más grande y ecológicamente más diverso y gestionar una población más numerosa y cosmopolita que cualquier civilización andina anterior. El Imperio Inca fue el imperio más grande de la América precolombina. Entre todos los pueblos y culturas de la América precolombina, la región andina, área ocupada por el Imperio Inca, destacó por el alto nivel de organización social y política que encontró cuando llegaron los europeos. En su apogeo, el imperio ocupó más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, equivalente aproximadamente al 9,5% del área de la actual América del Sur. A mediados del siglo XIV, el reino se dividió en dos partes. La civilización, debilitada, fue invadida por los españoles y, al no poder resistir la situación, entró en decadencia. El centro administrativo, político y militar del imperio estaba ubicado en Cusco, en el actual Perú. La civilización inca surgió en las tierras altas del Perú a principios del siglo XIII. Entre 1438 y 1533, los incas utilizaron una variedad de métodos, desde la conquista hasta la asimilación pacífica, para incorporar una gran porción del oeste de América del Sur, centrada en las cadenas montañosas de los Andes, incluyendo, además de Perú, gran parte del Ecuador moderno, el oeste y el oeste, el centro-sur de Bolivia, el noroeste de Argentina, el norte y centro-norte de Chile y el sur de Colombia en un estado comparable a los imperios históricos de Yurache. El idioma oficial del imperio era el quechua, aunque se hablaban cientos de lenguas y dialectos locales del quechua. Los incas se referían a su imperio como Tabantinsuyu, que puede traducirse como las 4 regiones o las 4 provincias unidas. Existían muchas formas locales de culto, la mayoría de ellas relacionadas con los sitios sagrados huacas, pero el liderazgo inca alentó el culto a Inti, el dios sol, e impuso su soberanía por encima de otros cultos como la Pachamama. Los incas consideraban a su rey, el Zapa Inca, como el hijo del sol. A medida que surgieron civilizaciones antiguas en todo el planeta hace miles de años, también se desarrolló la civilización inca. Como ocurre con todas las civilizaciones antiguas, se desconocen sus orígenes exactos. Su registro histórico, como el de cualquier otra tribu en evolución en el planeta en ese momento, se registraría a través de la tradición oral, la piedra, la cerámica, las joyas de oro y plata, y se tejería en el tapiz del pueblo. Los incas del Perú han sentido durante mucho tiempo una fascinación mística por los pueblos del mundo occidental. Hace 400 años, las fabulosas riquezas en oro y plata que poseían estos pueblos fueron descubiertas y luego sistemáticamente saqueadas por los conquistadores españoles. El botín que se llevaron a casa alteró todo el sistema económico europeo, y a su paso, dejaron hecha jirones una civilización altamente desarrollada. Que un solo gobierno pudiera controlar a las tribus más diversas, muchas de las cuales estaban escondidas en los más oscuros refugios de montaña, era simplemente extraordinario. Nadie sabe con certeza de dónde vinieron los incas, ese registro histórico permanece tallado en piedra para que los arqueólogos lo desentrañen a lo largo de los siglos siguientes. El imperio inca duró poco menos de 100 años, desde ca. 1438 DC, cuando el gobernante inca Pachacuti y su ejército comenzaron a conquistar el corazón inca de Cusco, hasta la llegada de los españoles en 1532. En 1438 los incas partieron desde su base en Cusco en una carrera de conquista que, durante los siguientes 50 años, puso bajo su control el área de lo que hoy es Perú, Bolivia, el norte de Argentina, Chile y Ecuador. Dentro de esta zona, los incas establecieron un estado totalitario que permitía al gobernante tribal y a una pequeña minoría de nobles dominar a la población. La mayoría de los relatos coinciden en que hubo 13 emperadores. Los emperadores incas eran conocidos por varios títulos, entre ellos Zapa Inca, Capa Capillú e Intip Cori. A menudo a un emperador se le llamaba simplemente el Inca.
Los 7 primeros eran legendarios, locales y de poca importancia. Durante este periodo, los incas eran una tribu pequeña, una entre muchas, cuyo dominio se extendía no muchas millas alrededor de su capital, Cusco. Eran guerreros que estaban casi constantemente en guerra con las tribus vecinas. Los sacrificios rituales eran comunes, y los arqueólogos encuentran evidencia de ello hasta el día de hoy. Cusco fue el centro del imperio inca, con su avanzada ingeniería hidráulica, técnicas agrícolas, maravillosa arquitectura, textiles, cerámica y siderurgia. Imperio Inca, geografía. Los incas dieron a su imperio el nombre de Tierra de los Cuatro Esquinas o Imperio Tahuantinsuyo. Se extendía de norte a sur unos 2.500 kilómetros a lo largo de los altos Andes montañosos desde Colombia hasta Chile y llegaba de oeste a este desde el desierto costero seco llamado Atacama hasta la húmeda selva amazónica. Los incas dominaron la cordillera de los Andes, segunda en altura y dureza después del Himalaya. La vida diaria se llevaba a cabo en altitudes de hasta 15.000 pies y la vida ritual se extendía a 22.057 pies en Yoyayacu, Chile, el sitio del mayor sacrificio inca conocido hoy. Se construyeron caminos de montaña y plataformas de sacrificios, por lo que se invirtió mucho tiempo en transportar cargas de tierra, rocas y hierba hasta estas inhóspitas alturas. Incluso con nuestra ropa y equipo de montañismo avanzados hoy en día, nos resulta difícil aclimatarnos y lidiar con el frío y la deshidratación experimentados en las grandes altitudes frecuentadas por los incas. Esta capacidad de los incas vestidos con sandalias para prosperar en altitudes extremadamente altas continúa desconcertando a los científicos en la actualidad. Imperio Inca, sociedad. La sociedad inca estaba formada por ayllus, que eran los clanes familiares que vivían y trabajaban juntos. Cada aliado estaba supervisado por un curaca o jefe. Las familias vivían en casas con techo de paja construidas con piedra y barro. Los muebles no eran familiares para las familias sentadas y durmiendo en el suelo. Las patatas eran un alimento básico de los incas. Los incas imperiales vestían ropas hechas de alpaca y muchas de sus ceremonias religiosas involucraban al animal. Llevaban sandalias en los pies. En la estructura social inca, el gobernante, Sapa Inca, y sus esposas, las collas, tenían el control supremo sobre el imperio. Cerca se encontraban el sumo sacerdote y el comandante en jefe del ejército. Luego vinieron los 4 apus, los comandantes regionales del ejército. A continuación estaban los sacerdotes del templo, los arquitectos, los administradores y los generales del ejército. Luego estaban los artesanos, músicos, capitanes del ejército y los quipucamayoc, los contadores incas. Básicamente eran hechiceros, agricultores, familias de pastores y reclutas. La sociedad inca continuó de esta forma ininterrumpidamente durante cientos de años. Sin embargo, la aparición de extraños de piel clara durante el gobierno de Atahualpa cambiaría las cosas para los incas para siempre. Una plaga mortal pronto arrasará el imperio inca. Los que sobrevivieron tuvieron que enfrentarse a las espadas y cañones de los invasores españoles. Después de liderar a los españoles en busca de más oro que nunca antes, incluso Lord Atahualpa fue estrangulado por sus captores españoles. En el apogeo de su existencia, el imperio inca era la nación más grande de la tierra y sigue siendo el estado nativo más grande que haya existido en el hemisferio occidental. La legendaria riqueza y sofisticación del pueblo inca atrajo a muchos antropólogos y arqueólogos a las naciones andinas en una búsqueda para comprender las costumbres avanzadas de los incas y lo que condujo a su desaparición definitiva. Imperio Inca, educación. La educación inca durante la época del Imperio Inca se dividió en 2 esferas principales: educación para las clases altas y educación para la población en general. Las clases reales y algunos individuos especialmente elegidos de las provincias del imperio fueron educados formalmente por los Amautacuna, eruditos filósofos, mientras que sus antepasados inmediatos transmitieron conocimientos y habilidades a la población en general. Los Amautacuna constituían una clase especial de sabios similar a los bardos de Gran Bretaña. Incluían distinguidos filósofos, poetas y sacerdotes que mantuvieron las historias orales de los incas vivos transmitiendo conocimientos de su cultura, historia,
costumbres y tradiciones por todo el reino. Casamiento. En el Imperio Inca, la edad para contraer matrimonio era diferente para hombres y mujeres. Los hombres generalmente se casaban a los 20 años, mientras que las mujeres generalmente se casaban unos 4 años antes, a los 16 años. Los hombres de alto estatus social podían tener varias esposas, pero los de posiciones inferiores solo podían tener una. Los matrimonios eran típicamente dentro de clases y se parecían más a un acuerdo comercial. Una vez casadas, se esperaba que las mujeres cocinaran, recolectaran alimentos y cuidaran a los niños y al ganado. Las niñas y las madres también trabajaron en la casa para mantenerla organizada y complacer a los inspectores públicos. Estos deberes seguían siendo los mismos incluso después de que las esposas quedaran embarazadas y con la responsabilidad añadida de orar y hacer ofrendas a Canopa, que era el dios del embarazo. Era normal que los matrimonios comenzaran a modo de prueba, y que los hombres y las mujeres tuvieran voz y voto en la longevidad del matrimonio. Si el hombre sentía que no funcionaría o si la mujer quería regresar a la casa de sus padres, el matrimonio terminaría. Una vez finalizado el matrimonio, la única forma en que los dos podían divorciarse era si no tenían un hijo juntos. El matrimonio dentro del imperio era crucial para la supervivencia. Se consideraba que una familia estaba en desventaja si no había una pareja en el centro, porque la vida cotidiana giraba en torno al equilibrio de las tareas masculinas y femeninas. Considerados entre los hombres más educados y respetados del imperio, a los Amautacunas se les confió en gran medida la educación de aquellos de sangre real, así como de otros miembros jóvenes de las culturas conquistadas especialmente elegidos para administrar las regiones. Así, la educación en todo el territorio de los incas era socialmente discriminatoria, excluyendo las bases de la educación formal que recibían las regalías. Los Amautacunas se aseguraron de que la población en general aprendiera el quechua como lengua del imperio, de la misma manera que los romanos promovieron el latín en toda Europa. Sin embargo, esto se hizo más por razones políticas que docentes. Roles de género. Según algunos historiadores, como Charrancene de Altroy, los roles masculinos y femeninos se consideraban iguales en la sociedad inca. Las culturas indígenas veían a los dos géneros como partes complementarias de un todo. En otras palabras, para los incas no existía una estructura jerárquica en el ámbito doméstico. En la esfera doméstica, las mujeres llegaron a ser conocidas como tejedoras, aunque hay evidencia significativa que sugiere que este rol de género no apareció hasta que los colonizadores españoles se dieron cuenta de los talentos productivos de las mujeres en esta esfera y los utilizaron para su beneficio económico. Hay evidencia que sugiere que tanto hombres como mujeres contribuyeron por igual a las tareas de tejido en la cultura andina prehispánica. Las tareas diarias de las mujeres incluían hilar, cuidar a los niños, tejer telas, cocinar, preparar chichi, preparar los campos para el cultivo, plantar semillas, tener hijos, cosechar, desmalezar, pastorear y transportar agua. Los hombres, a su vez, desmalezaban, araban, participaban en batallas, ayudaban en la cosecha, llevaban leña, construían casas, pastoreaban llamas y alpacas, hilaban y tejían cuando era necesario. Esta relación entre los géneros puede haber sido complementaria. No es de extrañar que los españoles curiosos creyeran que las mujeres eran tratadas como esclavas, porque las mujeres no trabajaban de la misma manera en la sociedad española y ciertamente no trabajaban en el campo. A veces a las mujeres se les permitía poseer tierras y ganado porque la herencia se transmitía tanto por el lado materno como por el paterno de la familia. El parentesco dentro de la sociedad inca siguió una línea de descendencia paralela. En otras palabras, las mujeres ascendieron de las mujeres y los hombres ascendieron de los hombres. Debido a una descendencia paralela, una mujer tenía acceso a la tierra y otras necesidades a través de su madre. Religión. En el heterogéneo imperio inca, sus diferentes pueblos practicaban varias religiones politeístas. La mayoría de las religiones tenían características comunes, como la existencia de una Pachamama y una Viracocha. Los mitos incas se transmitieron oralmente hasta que los primeros colonos españoles los registraron. Sin embargo,
Algunos estudiosos afirman que fueron registrados en quipus, registros de cuerdas anudadas andinas. Los incas creían en la reencarnación. Después de la muerte, el paso al otro mundo estuvo plagado de dificultades. El espíritu de los muertos, Camaquén, necesitaría recorrer un largo camino y durante el viaje necesitaba la ayuda de un perro negro que podía ver en la oscuridad. La mayoría de los incas imaginaron el mundo posterior como un paraíso terrenal con campos cubiertos de flores y montañas cubiertas de nieve. Para los incas era importante que no murieran como resultado de una quema o que el cuerpo del difunto no fuera incinerado. La quema haría que su fuerza vital desapareciera y amenazaría su paso al otro mundo. Los que obedecieron el código moral inca, ama suba, ama yuya, ama queya, no robes, no mientas, no seas holgazán, fueron a vivir al calor del sol mientras otros pasaban sus días eternos en la tierra fría. La nobleza inca practicaba la deformación craneal. Envolvían apretadas tiras de tela alrededor de las cabezas de los recién nacidos para darles a sus suaves cráneos una forma más cónica, distinguiendo así a la nobleza de otras clases sociales. Los incas también hacían sacrificios humanos. Alrededor de 4.000 sirvientes, funcionarios de la corte, favoritos y concubinas fueron asesinados tras la muerte del inca Huayna Cápac en 1527. Los incas realizaban sacrificios de niños en torno a acontecimientos importantes, como la muerte del Zapa Inca o durante una hambruna. Estos sacrificios eran conocidos como Cuapacucha. Deidades. Los incas eran politeístas y adoraban a muchos dioses. Las almas de las deidades incluían Viracocha, también Pachacamac, creó todos los seres vivos. Apiyuiyapu, dios de la lluvia, oraba cuando necesitaban lluvia. Ayarcachi, dios de voluntad fuerte, causa terremotos. Economía. El imperio inca empleó la planificación central de su economía. El imperio comerciaba con regiones externas, aunque no operaban una economía de mercado interna sustancial. Aunque las hachas de dinero se utilizaban a lo largo de la costa norte, presumiblemente por la clase comerciante Mindalae, la mayoría de las familias del imperio vivían en una economía tradicional en la que las familias debían pagar impuestos, generalmente en forma del sistema de mita y obligaciones militares, aunque el intercambio, o trueque, estaba presente en algunas áreas. A cambio, el Estado proporcionó seguridad, alimentos en tiempos de problemas mediante la provisión de recursos de emergencia, proyectos agrícolas, por ejemplo, acueductos y terrazas, para aumentar la productividad y banquetes ocasionales. Si bien el Estado utilizaba la mita para obtener mano de obra, las aldeas individuales tenían un sistema preinca de trabajo comunitario conocido como minque. Este sistema sobrevive hasta nuestros días, conocido como minca o faena. La economía descansaba sobre las bases materiales del archipiélago vertical, un sistema de complementariedad ecológica en el acceso a los recursos y la base cultural de la INOS o intercambio recíproco. Leyes. El Estado inca no tenía un poder judicial separado ni leyes codificadas. Las costumbres, expectativas y tradiciones dictaban el comportamiento de quienes estaban en el poder. El Estado tenía fuerza legal, a través de los tocoiricoc, literalmente, los que ven todo, o inspectores. El inspector más alto, generalmente un pariente del Zapa Inca, actuaba independientemente de la jerarquía convencional, proporcionando un punto de vista para el Zapa Inca libre de influencias burocráticas. El Zapa Inca era el encargado de decretar las leyes y dentro de ellas estaban las correspondientes a la pena de muerte. Prescott señala que violar la ley no era solo un insulto a la majestad del trono, sino cometer un sacrilegio. Por lo tanto, considerado el delito más pequeño, merecía la pena de muerte. Entre los delitos castigados con la muerte se encuentran asesinato, simple y agravado, robo, aborto, rebelión, traición y conspiración, sodomía, adulterio, violación, incesto, pereza y embriaguez reiterada, persona que se viste con lana destinada al Zapa Inca, comer alimentos que consumía el Zapa Inca, mentiras y brujería.
Si una persona hubiera sido acusada de un delito y no fuera posible verificar si era el autor, si esa misma persona cometiera un delito, aunque no mereciera la pena de muerte, sería condenada a muerte. El Zapa Inca, si quería, tenía el poder de ordenar la muerte de cualquier persona. Entre los castigos más comunes se encuentran quemar personas en la hoguera, enterrar vivas, desollar, ahorcar, lapidar, desmembrar, empalar, hacer comer pimienta hasta asfixiar, cortar la mano especialmente la derecha, flagelación, destierros, piernas rotas, castigo aplicado especialmente a los chasquis, corredores, personas habilidosas que se turnan, de un puesto a otro, en la misión de entregar mensajes u objetos oficiales. Los castigos se aplicaron con el objetivo de causar miedo y se llevaron a cabo a la vista del pueblo. Donde vivía el Zapa Inca había tambores hechos con las pieles de los principales traidores y rebeldes. Arquitectura monumental. La arquitectura fue la más importante de las artes incas, con telas que reflejaban motivos arquitectónicos. El ejemplo más notable es Machu Picchu, que fue construido por ingenieros incas. Las principales estructuras incas estaban hechas de bloques de piedra que encajaban tan estrechamente que un cuchillo no podía atravesar la mampostería. Estas construcciones sobrevivieron durante siglos, sin el uso de mortero que las sustentara. Este proceso fue utilizado por primera vez a gran escala por el pueblo Pucará, 300 a.C. a 300 después de Cristo, al sur del lago Titicaca y más tarde en la ciudad de Tiwanaku, 400 a 1100 después de Cristo, en la actual Bolivia. Las rocas se tallaron para que encajaran exactamente entre sí, bajando repetidamente una roca sobre otra y eliminando cualquier sección de la roca inferior donde se comprimiera el polvo. El ajuste apretado y la concavidad de las rocas inferiores las hacían extraordinariamente estables a pesar del desafío continuo de los terremotos y la actividad volcánica. Medidas, calendarios y matemáticas. Las medidas físicas utilizadas por los incas se basaban en partes del cuerpo humano. Las unidades incluían dedos, distancia del pulgar al índice, palmas, codos y envergadura. Parece probable que la distancia se interpretara a menudo como un día de caminata. La distancia entre estaciones intermedias también varía mucho en términos de distancia, pero mucho menos en términos de tiempo para caminar esa distancia. Los calendarios incas estaban fuertemente ligados a la astronomía. Los astrónomos incas entendían los equinoccios, solsticios y paso cenital, así como el ciclo de Venus. Sin embargo, no pudieron predecir los eclipses. El calendario inca era esencialmente lunisolar, ya que se mantenían dos calendarios paralelos, uno solar y otro lunar. Como 12 meses lunares son 11 días menos que un año solar completo de 365 días, los responsables del calendario tuvieron que ajustarlo cada solsticio de invierno. Cada mes lunar estaba marcado con festivales y rituales. Al parecer los días de la semana no tenían nombre y los días no estaban agrupados en semanas. Asimismo, los meses no se agruparon en estaciones. El tiempo durante el día no se medía en horas o minutos, sino en términos de la distancia que recorría el sol o el tiempo que tardaba en realizar una tarea. Túnicas. Las túnicas fueron creadas por hábiles fabricantes textiles incas como una prenda de abrigo que también simbolizaba el poder y el estatus cultural y político. El cumbi era la fina tela de lana trenzada para tapicería que se producía y se necesitaba para confeccionar túnicas. Cumbi fue producido por mujeres y hombres especialmente designados. Generalmente la confección textil era practicada tanto por hombres como por mujeres. Como destacan algunos historiadores, fue recién con la conquista europea que las mujeres fueron consideradas las principales tejedoras de la sociedad inca. Comunicación y medicina. Los incas registraron información en conjuntos de cuerdas anudadas conocidos como quipus, aunque ya no pueden ser decodificados. Originalmente se pensaba que los quipus se utilizaban solo como dispositivos mnemotécnicos o para registrar datos numéricos. Se cree que también registraron la historia y la literatura inca. Los incas hicieron muchos descubrimientos en medicina. Realizaron trepanaciones exitosas,
cortando agujeros en el cráneo para aliviar la acumulación de líquido y la inflamación causada por las lesiones en la cabeza. Las tasas de supervivencia eran del 80 a 90%, en comparación con alrededor del 30% antes de la época inca. Coca. Los incas veneraban la planta de coca como sagrada y mágica. Sus hojas se utilizaban en cantidades moderadas para aliviar el hambre y el dolor durante el trabajo, pero se utilizaban principalmente con fines religiosos y de salud. Los españoles aprovecharon los efectos de masticar hojas de coca. Los chasqui, mensajeros que recorrían el imperio para entregar mensajes, masticaban hojas de coca para obtener energía extra. La hoja de coca también se utilizaba como anestésico durante las cirugías. Armas, armaduras y guerra. El ejército inca era el más poderoso en ese momento porque cualquier aldeano o granjero común podía ser reclutado como soldado como parte del sistema de mita de servicio público obligatorio. Todo inca sano y en edad de luchar tenía que participar en la guerra de alguna manera al menos una vez y prepararse para la guerra nuevamente cuando fuera necesario. Cuando el imperio alcanzó su mayor tamaño, cada sección del imperio contribuyó a establecer un ejército para la guerra. Los incas no tenían hierro ni acero y sus armas no eran mucho más efectivas que las de sus oponentes, por lo que a menudo derrotaban a los enemigos por pura fuerza numérica o persuadiéndolos de que se rindieran de antemano ofreciéndoles condiciones generosas. El armamento inca incluía lanzas de madera lanzadas a través de propulsores, flechas, lanzas, ondas, bolas y masas con cabezas de cobre o bronce en forma de estrella. Lanzar piedras colina abajo al enemigo era una estrategia común, aprovechando el terreno montañoso. La lucha iba acompañada en ocasiones de tambores y trompetas de madera, concha o hueso. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya el Imperio Inca? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.